Cívica Radical, que está viviendo un proceso de renovación de autoridades y de reflexión respecto a cuál va a ser su rol en el futuro. Estamos en contacto con el doctor Federico Freddy Storani, un histórico, que es un referente histórico de la Unión Cívica Radical y que además, inquieto como es, ha participado en la fundación de un nuevo espacio interno llamado Radicalismo Auténtico. Buenos días, Freddy, ¿cómo estás? Roberto Pugliese de San Juan te saluda. ¿Qué tal, Roberto? Bueno, un gustazo, como lo hemos hecho en otras oportunidades, y efectivamente sí, hoy es un día muy especial porque es el día que un estadista debe ser reconocido como el conductor del proceso de la transición del autoritarismo a la democracia, que fue Raúl Alfonsín, que lo hizo con un espíritu de grandeza y de generosidad como un estadista nacional, porque llamó a la unidad nacional, a ampliar la base de sustentación política para poder encarar una crisis extremadamente profunda. Y en estos días que se convoca a una renovación de las autoridades del partido, nosotros queremos un poco poner blanco sobre negro. No podemos estar todo el tiempo reivindicando a una figura tan grande, un estadista como Alfonsín, pero luego obrar en la dirección contraria. El radicalismo tiene que estar, y está en las antípodas del actual gobierno conservador de Milei, porque esto no es ningún cambio, esto es una revisión de más de lo mismo. Acá lo que ha ocurrido es que el ajuste no cayó sobre ninguna casta, sino sobre los sectores de ingresos fijos, muy particularmente sobre los jubilados, sobre la educación pública, sobre el desfinanciamiento de la educación superior, sobre la paralización de la obra pública, sobre la salud, en fin. Entonces yo creo que los valores históricos del radicalismo, que es defensa del patrimonio, de la soberanía, con fuerte sensibilidad social, merecían ser puestos en valor nuevamente, y hemos lanzado el domingo pasado en el Comité de la Capital lo que se denomina radicalismo auténtico, para reafirmar de que estos son los auténticos y los verdaderos valores del radicalismo. Ahora, Freddy, el radicalismo tiene en la actualidad 5 gobernaciones, la misma cantidad que tuvo en 1983, una cantidad importante de legisladores, legisladores provinciales, intendentes en todo el país. Sin embargo, no logra amalgamar un proyecto nacional y la dirigencia ha sido protagonista en los últimos tiempos, por lo menos de actitudes contradictorias que han hecho que la identidad y la historia del radicalismo se vea un poco confundida, ¿no? Y absolutamente. Hemos visto un diputado nacional que llora por no poder colaborar más con el gobierno. La verdad que eso es casi una afrenta, es una claudicación. Y algunos diputados también que un día votan en favor del financiamiento de la educación pública, sobre todo a nivel superior, pero después a los pocos días votan en favor del veto del presidente al mismo proyecto que ellos votaron. La verdad que la señal que le dan a la sociedad es deplorable. Por lo tanto, el radicalismo tiene que recuperar sus valores con coherencia. Freddy, un gusto. Jorge Alleño, el saludo de acá de San Juan. La verdad que uno piensa en el radicalismo y piensa en el radicalismo de Balbín, de Alfonsín, de Irigoyen, digo. A mí me queda muy grabado, como al resto de los argentinos, ese famoso discurso del doctor Alfonsín cuando habla del preámbulo, cosa que poco se utiliza hoy. Cuando ve uno la jura de algunos diputados que juran por cualquier cosa, digo, qué diferencia democrática, ¿no? Sí, muy lamentablemente las instituciones también se han ido degradando. La verdad que hay que ser muy autocrítico, pero institucionalmente, cuando uno observa lo que fue la jura de la última asunción de diputados, fue más un acto circense que una reafirmación de una institución tan importante como es el Parlamento. Exactamente. Entonces yo creo que hay que volver a darle el valor. No es que sea uno acartonado, formal. Ninguno de nosotros lo era en su momento. Por supuesto. Sino que valoraba la importancia que tiene la investidura, la representación que uno asume. Es la Cámara de la representación del pueblo de la nación, y por lo tanto tiene que estar a la altura.
tiene que observar de otras formas, tiene que tener cierta educación, tiene que tener sobre todo civismo, respeto al pluralismo, a la tolerancia, a la convivencia, que son las bases mínimas de la democracia. No cultivar el discurso del odio, la descalificación, el insulto, que eso degrada a las instituciones y profundiza lo que hoy se llama la grieta. Por eso es que Alfonsín, cuando recitaba el preámbulo, ponía énfasis en constituir la Unión Nacional. Exactamente. Porque de eso se trata, de ampliar la base de sustentación política para encarar una crisis que es muy profunda y prolongada en el tiempo. Exactamente. Freddy, Sergio Eiben te saluda, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo bien, bien, bien. Te quería preguntar, porque todos los gobiernos, como siempre, esta es una pregunta común que la hago con todos los dirigentes que tenemos la suerte de charlar, ¿no? ¿Qué es lo bueno y lo malo que observás así rápidamente sobre la actual administración de Javier Milei? Porque todos los gobiernos, por supuesto, hacen cosas buenas y cosas malas. Bueno, en primera instancia lo que podría decir como positivo es que se frenó la espiral inflacionaria. Uh-huh. La cuestión es que uno a veces puede elegir el camino de cómo hacerlo. Claro. ¿A qué costo? Y ahí ya empezamos todo lo malo. Yo creo que el ajuste, como dije antes, no recayó sobre ninguna casta, ni sobre los sectores de mayores ingresos, por ejemplo. En la práctica se ha suprimido el impuesto a los bienes personales. Uh-huh. Es decir, los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, esa es la verdad. Uh-huh. Y sino que recayó sobre los sectores de ingresos fijos, asalariados, especialmente los jubilados, la educación pública, como dije antes, que se desfinanció, que ha retrocedido muchísimo, la salud pública, que hoy es una calamidad. Hay que hacer nuevamente campañas pro vacuna porque han desalentado la vacunación, que son temas tan importantes para la salud, ¿no? Freddy, ¿y por qué entonces, teniendo ese mismo panorama, que uno lo escucha y lo ve, e inclusive lo ve como lo vive, dándote la razón, gente acá en la provincia de San Juan, que es muy necesitada, pero es un tema que siempre charlamos acá en la mesa, ¿por qué triunfó, aunque no haya sido holgadamente, por qué triunfó Javier Milei, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es un territorio que vos lo recontra hiper conocés, y en general en el país, si las variables esas que vos decís, que yo coincido, porque lo vemos, están tan presentes, ¿no? Las variables negativas, ¿no? ¿Qué interpretación le das a eso? Yo le doy dos interpretaciones predominantes, ¿no? Porque siempre hay un conjunto de factores que intervienen en un resultado, en una conclusión, pero algunos predominan sobre otros. Para mí predominó, por un lado, el miedo a lo que se propagandizó mucho por todos los medios, como la posibilidad de los lunes negros, después de las elecciones, que se disparara nuevamente la inflación, Uh-huh. que aumentara el riesgo país, que se cayeran las acciones y los bonos. Hubo mucho miedo metido. Y la segunda, no menor, es que tampoco se había generado una alternativa que fuera confiable. Por lo tanto, mucha gente, aún tapándose la nariz, dijo, bueno, sigo con esto, le doy una nueva oportunidad, no veo todavía algo diferente. Porque el comportamiento, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que la elección fue desdoblada, fue muy diferente de un mes a otro. Claro. Un mes anterior, en septiembre, el gobierno fue derrotado duramente por 14 puntos de diferencia. Uh-huh. Pero allí se valorizó mucho más las gestiones locales, el propio gobierno provincial, mientras que en la otra, la elección fue más de tipo nacionalizada y no había un armado de una alternativa que fuera atractiva, combinado con este factor del miedo, que fue hábilmente metido, ¿no? Uh-huh. Freddy, se ha dado luz a esto que se llama radicalismo auténtico, que es una expresión interna, que va seguramente a participar en este proceso de renovación de autoridades. Hay dos gobernadores que pugnan por conducir el radicalismo. ¿Qué opinión te merece cada una de estas postulaciones y cuáles son las aspiraciones que tiene el radicalismo auténtico en este proceso?
Mira, nosotros lo que hemos hecho es formar una representación de todo el país, eso es lo positivo en esta reunión que hicimos el domingo, en de la de San Juan, obviamente. Y también un compromiso, que de otras reuniones que se habían hecho en el pasado, de generar juntas representativas y organizadoras para desembocar en un congreso nacional que se va a hacer en los próximos meses, como fundacional del político. Ahí estaremos en condiciones de dar una batalla más clara en el interior y en todo el territorio nacional. En esta renovación partidaria que se llama Medio entre gallos y medianoche, ninguna de las alternativas que aparecen nos satisfacen, porque la verdad que han tenido, en el caso de Mendoza, una actitud extremadamente complaciente con el gobierno, muy complaciente, diría yo, hasta le cambiaron el nombre a la sigla con la cual competían electoralmente, que se confundía mucho más con el gobierno nacional que con la identidad del radicalismo. Pero también ocurrió en Corrientes, que no llegaron a un acuerdo electoral apenas de casualidad, o pasó en el Chaco, por ejemplo, lo que ha menguado muchísimo la representación parlamentaria real del radicalismo. Entonces nosotros vamos a tratar de hacer una voz ahí adentro sin todavía tener la fuerza suficiente como para imponer nuestros puntos de vista democráticamente, pero lo vamos a intentar hacer, y mientras tanto vamos a ir generando toda la organización para hacer un congreso fundacional del radicalismo auténtico en los próximos meses, los primeros meses del año que viene. ¿Qué reflexión te merece la gestión de Leopoldo Moró, quien ha sido demonizado encarnizadamente por el oficialismo, pero que además recibe críticas internas respecto a cómo ha conducido el partido en estos 2 últimos años? Y ¿qué opinión tienes respecto a, por ejemplo, un gobernador como Puyaro, que es un gobernador y un referente, entre comillas, nuevo, que surge de la fila del radicalismo, pero que sus legisladores se suman a Provincias Unidas y no al bloque de la Unión Cívica Radical? Bueno, empezando por este último, por Puyaro, en su momento para nosotros constituyó una esperanza, recuperar nada más ni más menos que el gobierno muy densamente poblada, pero con Santa Fe. Es importante, más de 60 años habían pasado, un gobernador que había sido Aldo T, un gran gobernador radical, pero luego eso se fue dirigiendo con Puyaro, ha ido tomando que no tienen que ver con la identidad del radicalismo. Me pareció muy lamentable que Puyaro haya ido a participar personalmente en la campaña de Provincias Unidas cuando una patriada que se estaba haciendo en Córdoba para reflotar la lista 3 y la lista del radicalismo en condiciones extremadamente adversas le haya debido jugar en contra. Por otro lado, a ver, Schiaretti es una variante prolija nada más que de lo que hoy tenemos en el gobierno nacional, no es que sea un cambio pero muy importante. Por lo tanto, me parece que el primer paso hay que recuperar la identidad del partido y no entrar miren el fracaso rotundo en la provincia de Buenos Aires y Provincias Unidas. En la lista fue Randazzo en primer lugar, en segundo lugar Margarita Stolbizer, en tercer lugar Bolsó, en cuarto lugar Dania Tabela, del grupo de evolución del radicalismo. Supuestamente los 4 con estructura, con dimensión, con dirigentes. Sacaron menos votos que Burlando, no metieron ni un solo diputado nacional. La verdad que un papelón. Entonces, solamente agruparse, amontonarse, no sirve si no es con una clara identidad de para qué se quiere hacer y para tener fidelidad con los principios que siempre nos han identificado. Eso sí es mucho más coherente. Seguramente que sí. La última, obviamente de mi parte, agradeciendo tu tiempo. ¿Qué le ves, qué futuro le ve al gobierno de Milei? Hoy empieza a sesionar la nueva Cámara de Diputados con 6 puntos que tienen que ver con la educación, con la salud, con la economía, bueno, con distintas cuestiones sociales y de trabajo también. ¿Cómo lo ves para adelante?
Bueno, yo creo que él va a intentar profundizar las medidas que no son ni nuevas ni medidas positivas, ¿no? Va a insistir con la cuestión de la flexibilización laboral, porque de eso se trata. No hay duda que hay que hacer algunas reformas, pero las reformas no pueden ser solo para precarizar aún más el trabajo de lo que está. Ya tenemos una informalidad extraordinariamente alta. Por ejemplo, ha aumentado los famosos temas de los rapid, a pesar de que la gente consume mucho menos. Por lo tanto, las tarifas que pueden cobrar los rapid, porque la gente muchísimo ha caído. Sí. Y todos los días vemos que cierran pequeñas y medianas empresas y algunas importantes, competitivas. Y eso significa que muchas además se reconvierten con esta apertura impresionante económica que se ha hecho a la importación extranjera. Una empresa que tiene 40 empleados, por ejemplo, despide para dedicarse solamente a la importación. Sí. De chucherías, como ya pasó en la época de Martín, y ya mismo como también en la época de Martín. Sí, la Argentina no la industrialización media que tenía, y menos dejar de apostar a la ciencia, a la técnica, donde se han reducido enormemente las partidas de los presupuestos para todas las entidades científicas y técnicas. Por ejemplo, el INTA, el INTI, la CONEA, la investigación nuclear y todas aquellas donde la Argentina felizmente ha sido un país de vanguardia. Freddy, te agradecemos este espacio compartido con nosotros, como siempre, con la claridad, la coherencia de siempre. Te mandamos un gran saludo y esperemos que tengas unas felices fiestas y comiences el año con la esperanza de construir un partido que esté a la altura de su historia y de su identidad. Bueno, esa es la esperanza que tenemos todos. Creemos que todavía podemos ayudar, poner nuestro granito en favor de una causa nacional. Les mando un fuerte abrazo y a disposición siempre. Todavía tenemos el Malbec que Sergio tiene guardado para recibirte cuando vengas. Y bueno, ya lo tengo, que se está añejando mucho, me parece. Pero la verdad que sí. Conservado en barricas, como suele decirse en las publicidades. Abrazo grande. Bueno, pero vas a tener que venir a San Juan para inaugurar. No, bueno. Cuando digas, vamos a seguir publicidad, ya está el nombre. Claro. Abrazo grande, Freddy. Abrazo, chao. Muy bien, bueno, ya está. Freddy Storani con nosotros contándonos de su mirada respecto a la actualidad política y de las últimas